Sarah Lindgren estaba de pie frente al espejo, arreglándose un mechón suelto de pelo castaño. Sus ojos verdes brillaban de ilusión. Hoy era un día especial. Por fin les contaría a sus padres el regalo que había estado preparando para ellos durante los últimos 6 meses. «Murdoch, ¿estás listo?», gritó hacia el salón. «Casi», fue la voz apagada de su marido. Sarah suspiró. Murdoch parecía a menudo distante últimamente, inmerso en sus propios pensamientos. La pérdida de su trabajo hacía un año había hecho mella en su autoestima. Esperaba que la cena familiar de esta noche le levantara el ánimo. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Sus padres, John y Eleanor Callahan, estaban en la puerta con una botella de vino y una caja de pasteles. «Mamá, papá, qué alegría veros». Sarah los abrazó a los dos. «Nosotros también, cariño», respondió Eleanor besando a su hija en la mejilla. Esto huele delicioso. ¿Qué estás cocinando?» «Asado con la receta de la abuela», sonrió Sarah mientras ayudaba a sus padres a quitarse los abrigos. John se dirigió al salón donde Murdoch estaba sentado mirando la televisión. «Hola, yerno», saludó. Murdoch se estremeció como si despertara de un trance. «Ah, hola, John. Perdona, estaba pensando». Sarah observó la escena con leve alarma. Murdoch siempre había sido antes el alma de la empresa, pero últimamente, un timbre anunció la llegada de los padres de Murdoch, Howard y Vivian Lindgren. En contraste con el caluroso saludo de los Callahan, entraron como si estuvieran haciendo un favor a todo el mundo con su presencia. «Espero que no lleguemos tarde», dijo Vivian secamente, mirando el vestíbulo con aire crítico. «No, llegáis justo a tiempo», le aseguró Sarah, intentando mantener la sonrisa. Howard se dirigió directamente al bar. «Murdoch, hijo, sírveme un whisky». Sarah notó que los hombros de su marido se tensaban al oír la voz de su padre. Se levantó y en silencio fue a cumplir la petición. Durante la cena el ambiente era tenso. Los padres de Sarah intentaron mantener una conversación informal, mientras Howard y Vivian hacían de vez en cuando comentarios sarcásticos. «Bueno, Murdoch, ¿has encontrado ya un nuevo trabajo?», preguntó Howard, llevándose un trozo de carne a la boca. Murdoch refunfuñó. «Todavía no, papá, pero yo...». «Claro que no», interrumpió Vivian. «Menos mal que al menos a Sarah le va bien. Alguien tiene que mantener a la familia». Sarah vio cómo los nudillos de su marido se ponían blancos mientras apretaba el tenedor. Decidió que había llegado el momento de dar la noticia. «En realidad, hay algo que quería deciros», empezó, llamando la atención de todos los presentes. «Llevo 6 meses trabajando en un proyecto especial y...». Hizo una pausa y sonrió. «He comprado una casa para papá y mamá». En la mesa se hizo el silencio por un momento. Entonces Eleanor soltó un grito ahogado y John esbozó una amplia sonrisa. «Cariño, ¿hablas en serio?», preguntó Eleanor con los ojos llenos de lágrimas. Sarah asintió. «Por supuesto. Está cerca del lago, como siempre ha soñado. Tiene 2 plantas, un gran porche y un jardín». «Oh, Sarah». Eleanor se levantó para abrazar a su hija. John le siguió, con la voz temblorosa por la emoción. «No sabemos qué decir». Mientras los Callahan expresaban su gratitud, Sarah notó el cambio en los rostros de Howard y Vivian. Sus sonrisas se volvieron tensas y un brillo frío apareció en sus ojos. «Qué bien», murmuró Vivian. «¿Verdad, Howard?», tarareó Howard. «Sí, muy generoso». Se volvió hacia su hijo. «¿Y tú, Murdoch? ¿Cuándo vas a complacer a tus padres con un gesto similar?». Murdoch se quedó helado. Sarah vio el pánico brillar en sus ojos. Quería intervenir, decir algo en su defensa, pero no tenía tiempo. «En realidad», comenzó Murdoch, su voz sonaba anormalmente alta, «yo también compré una casa. Para ti». Sarah miró a su marido estupefacta. ¿Qué estaba diciendo? «¿En serio?». Vivian estaba claramente sorprendida. «¿Y dónde está?».
Murdoch tragó saliva. Es una sorpresa. Quería esperar al momento oportuno para decírtelo. Caramba, sonrió Howard. Y nosotros que pensábamos que lo único que sabías hacer era estar sin trabajar. Sara sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Sabía que no tenían dinero para una segunda casa. ¿Qué tramaba Murdoch? Cariño, intentó captar la mirada de su marido. No sabía que estabas... Sorpresa, cariño, la interrumpió Murdoch rápidamente, sonriendo tenso. Quería que fuera una sorpresa para todos. El resto de la velada pasó como un borrón. Sara respondía mecánicamente a las preguntas sobre la casa para sus padres, pero sus pensamientos estaban ocupados con la extraña declaración de Murdoch. Cuando por fin todos se dispersaron, se volvió hacia su marido, que evitaba estudiadamente su mirada. «Murdoch, ¿por qué no me hablaste de la casa para tus padres?», preguntó Sara, tratando de ocultar la confusión en su voz. Murdoch se obligó a mirarla a los ojos, sintiendo que un sudor frío le salía por la frente. Quería que fuera una sorpresa para todos, espetó, intentando que su voz sonara segura. Sara frunció el ceño. «¿Pero cómo has podido hacer eso? No es que tengamos...» «Cariño, ahora no», la interrumpió Murdoch, sonriendo con esfuerzo. «Estoy cansada y quiero descansar. Ya hablaremos mañana, ¿vale?». Sin esperar respuesta, se dirigió rápidamente al dormitorio, dejando a Sara completamente desconcertada. Una vez solo, Murdoch se desplomó sobre la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. «¡Oh Dios! ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró, pasándose las manos por el pelo. El pánico se apoderó de él. Sabía que se había arrinconado, pero la idea de admitir que había mentido le parecía insoportable. «Tengo que pensar en algo», susurró en la oscuridad de la habitación. «Tengo que encontrar una salida». Sara, que se había quedado sola en el salón, intuyó que algo iba mal. El comportamiento de Murdoch era extraño, pero ella no podía averiguar qué le pasaba. Podría ser que solo estuviera cansado, o había algo más. Con el corazón encogido empezó a guardar los platos, decidiendo que por la mañana sería más prudente por la noche. Murdoch Lindgren se despertó con la cabeza pesada y la sensación de haber sido atropellado por un camión. Los acontecimientos de la noche anterior se apoderaron de él, provocándole un ataque de náuseas. Había mentido a todo el mundo, y ahora tenía que vivir con esa mentira. Sara ya se había levantado y el olor a café flotaba en el aire desde la cocina. Murdoch respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que inventar una historia convincente, y rápido. «Buenos días», dijo Sara al entrar en la cocina. Su voz sonaba cautelosa. «¿Cómo has dormido?». «Bien», mintió Murdoch, sirviéndose un poco de café. Evitó mirar a su mujer a los ojos. «Murdoch». Sara dejó la taza sobre la mesa. «Tenemos que hablar de lo de ayer, de la casa que supuestamente compraste para tus padres». Murdoch sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿De qué se trata?». «Bueno, para empezar, ¿de dónde sacaste el dinero? Llevas un año sin trabajar, apenas llegamos a fin de mes». Murdoch tomó un sorbo de café, ganando tiempo. «¿Recuerdas a mi tío Frank?», empezó, maravillado de su propio ingenio. «Me dejó una pequeña herencia. No te lo dije porque, bueno, quería darte una sorpresa». Sara frunció el ceño. «¿El tío Frank? Nunca lo mencionaste». «No éramos especialmente amigos», añadió Murdoch apresuradamente. «Vivía en Oregón. Solo nos veíamos un par de veces. Era un poco excéntrico, ya sabes. Siempre decía que algún día se haría rico con sus inventos». «¿Y cuánto te dejó?». «Lo suficiente para un anticipo», respondió Murdoch evasivamente. «Mira, sé que debería habértelo dicho antes, pero después de que anunciaras la casa a tus padres, pensé que era el momento perfecto. Quería que estuvieras orgulloso de mí». Sara lo miró durante un largo momento. «De acuerdo», dijo finalmente.
¿Y dónde está esa casa? ¿Cómo es? Murdoch sintió que una gota de sudor le resbalaba por la frente. Está en los suburbios, 2 pisos, con un gran patio trasero, 4 dormitorios, 2 baños. Mamá siempre quiso una casa con porche, así que eso es lo que encontré. Ya sabes, con la valla blanca y el columpio en el porche, como en esas películas que le encantan. Suena bien, dijo Sara, pero se podía oír la duda en su voz. ¿Cuándo podremos verla? Oh, ya sabes, hay un pequeño problema con eso. Murdoch buscó frenéticamente una excusa. Lo están renovando ahora mismo. Quiero que todo esté perfecto antes de mostrárselo a sus padres. Tenemos que repintar las paredes, actualizar la fontanería, quizá incluso cambiar un par de ventanas. Ya sabes lo quisquillosa que es mi madre. En ese momento sonó el teléfono. Murdoch nunca se había alegrado tanto de oír aquel sonido. «¿Diga?», contestó, apartando la mirada fija de Sara. «Murdoch, querido», llegó la voz de su madre, Vivian. «Papá y yo estamos tan entusiasmados con la casa. ¿Cuándo podremos verla?» Murdoch sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Mamá, no es un buen momento. Hay reparaciones en marcha y...» ¿Renovaciones?, Vivian interrumpió. «Pero dijiste que la casa estaba lista para ser ocupada». Murdoch se reprendió mentalmente. «Sí, pero quiero que todo esté perfecto. Ya sabes, pequeños retoques, cortinas nuevas, tal vez un par de cuadros en las paredes. Quiero que papá y tú estéis encantados cuando crucéis el umbral por primera vez». «Bueno, no nos importa verla en proceso», insistió Vivian. «Papá y yo estamos libres esta tarde. ¿Nos vemos allí a las 2? El pánico se apoderó de Murdoch. «Eso no funcionará hoy, mamá. Tengo una reunión importante de trabajo. ¿Qué tal la próxima semana? Te prometo que estará listo para entonces. Te sorprenderá, ya verás». «Oh, vale». Vivian podía oír la decepción en su voz. «Pero no lo alargues demasiado, querida. Papá y yo no nos estamos haciendo más jóvenes, ya lo sabes». Tras unos minutos más de persuasión, Murdoch colgó por fin el teléfono. Se dio la vuelta y vio que Sara seguía mirándole con desconfianza. «¿Qué quería tu madre?», le preguntó. «Ah, solo una charla», mintió Murdoch, sintiendo las mentiras superpuestas una sobre otra. «Mira, tengo que irme. Tengo que arreglar algunas cosas de la casa, reunirme con el contratista, elegir pintura para las paredes. Ya sabes lo quisquillosa que es mamá con eso». «Tal vez debería ir contigo», Sara sugirió. «Podría ayudar con la selección». «No», Murdoch contestó un poco demasiado rápido. Al ver la cara de sorpresa de Sara, intentó suavizar su tono. «Quiero decir que no deberías. Hoy tienes clientes importantes, ¿recuerdas? Yo me encargo. Te prometo que, cuando esté hecho, serás la primera en ver la casa». Sara asintió, pero Murdoch pudo ver que no estaba convencida. «Bien, buena suerte entonces». Saliendo del piso, Murdoch se apoyó en la pared del pasillo, tratando de recuperar el aliento. Se dio cuenta de que se había acorralado en una esquina de la que sería muy difícil salir. Pero confesarlo ahora le parecía imposible. ¿Qué pensarían sus padres? ¿Qué diría Sara? Imaginó la decepción en la cara de su mujer, el desprecio en los ojos de su padre, y sintió náuseas. No, decidió, tenía que seguir jugando. Ya se le ocurriría algo. Tenía que hacerlo. Tal vez si consiguiera un trabajo podría ahorrar algo de dinero y comprarse una casa, o encontrar una manera de explicar por qué el acuerdo fracasó. Lo importante era ganar tiempo. Con ese pensamiento, Murdoch salió de casa sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Vagó por las calles, sumido en sus propios pensamientos, intentando pensar en una salida a la situación que había creado. Al pasar por delante de una agencia inmobiliaria, Murdoch se detuvo. En el escaparate había fotos de casas en venta. Una de ellas, una casita de 2 plantas con porche, era muy parecida a la que le había descrito a Sara.
Murdoch entró, sin saber por qué. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la sonriente chica que estaba detrás del mostrador. Solo estoy mirando, respondió Murdoch. Esa casa de la ventana, la de la veranda, ¿cuánto vale? La chica dijo un precio que mareó a Murdoch. Le dio las gracias y se apresuró a salir, sintiéndose aún más deprimido que antes. Durante todo el día, Murdoch deambuló por la ciudad, entrando en tiendas de materiales de construcción, simulando elegir pintura o papel pintado. Fotografiaba muestras para tener algo que enseñar a Sarah si se lo pedía. Cada vez que sonaba el teléfono, se estremecía, temiendo que fuera otra vez su madre, o, peor aún, su padre. A última hora de la tarde, agotado y confuso, Murdoch volvió a casa. Sarah ya estaba allí, preparando la cena. «¿Qué tal el día?», preguntó. «Bien», respondió Murdoch, tratando de sonar despreocupado. «He elegido pintura para el salón y el dormitorio. ¿Quieres ver muestras?». Sarah asintió, y Murdoch le enseñó las fotos de la tienda. Habló de las reformas inexistentes, de los planes para la casa, y con cada palabra sentía que se hundía más en un lodazal de mentiras. Cuando Murdoch se durmió aquella noche, se dio cuenta de que mañana tendría que inventar otra mentira. Y al día siguiente, y todos los días siguientes. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo, pero no podía parar. Sarah Lindgren estaba sentada frente a su escritorio, distraídamente revisando el papeleo para la venta de otra casa, pero sus pensamientos estaban lejos de su trabajo. El extraño comportamiento de Murdoch la mantenía alerta. Se reclinó en la silla y cerró los ojos. Le vino a la mente el día en que se conocieron, hacía casi 10 años. Había sido un soleado día de primavera. Sarah, que acababa de obtener su licencia de agente inmobiliario, estaba celebrando una jornada de puertas abiertas en una pequeña casa de campo de las afueras. Murdoch se había detenido por casualidad. Estaba paseando por el barrio. «Perdone, ¿puedo echar un vistazo?», preguntó, sonriendo tímidamente. Sarah recordó cómo la habían conquistado sus ojos azules y su sonrisa juvenil. «Por supuesto», respondió. «Bienvenido». Hablaron durante varias horas. Murdoch le contó que trabajaba como ingeniero en una pequeña empresa de paneles solares. Soñaba con tener su propio negocio, con desarrollar tecnología ecológica innovadora. «¿Sabes?», dijo entonces, «mi padre siempre decía que nunca lo conseguiría, pero voy a demostrar que se equivocaba». Sarah suspiró, volviendo al presente. Aquel Murdoch había estado lleno de entusiasmo y ambición. ¿Qué había sido de aquel tipo? Recordó su primer encuentro con los padres de Murdoch, Howard y Vivian Lindgren. Había sido 6 meses después de que su relación había comenzado. «¿Así que eres agente inmobiliario?», preguntó Vivian, lanzando una mirada crítica a Sarah. «Sí, hace poco que me he sacado la licencia», respondió Sarah, intentando parecer segura de sí misma. Tarareó Howard. «Un trabajo inestable. ¿Y si se hunde el mercado inmobiliario?». «Papá», intervino Murdoch, «Sarah es muy buena en lo que hace». «Claro que lo es», le quitó importancia Howard. «¿Y cómo va tu proyecto, hijo? ¿Sigues soñando con tu empresa?». Sarah notó que Murdoch se ponía tenso. «Estoy trabajando en ello», respondió en voz baja. «¿Trabajando en ello?». Howard resopló. «Deberías estar actuando, no soñando. A tu edad, yo ya...». «Cariño», le interrumpió Vivian, «no hablemos de esto en la cena». Sarah sacudió la cabeza, ahuyentando el recuerdo. Ahora comprendía de dónde le venía a Murdoch esa inseguridad constante, esa necesidad de demostrar algo a sus padres. Recordó que Murdoch había estado inusualmente callado después de aquella cena. Cuando llegaron a casa, se había quedado sentado mirando fijamente a un punto durante mucho tiempo. «Tienen razón, ¿sabes?», dijo entonces. «Tal vez debería renunciar a todo esto de tener mi propio negocio, conseguir un trabajo estable como toda la gente normal». «Oye», Sarah se sentó a su lado y le cogió la mano.
No dejes que acaben con tu sueño. Eres un ingeniero con talento, tienes muchas ideas. Estás destinado a triunfar. Murdoch sonrió débilmente. ¿De verdad crees eso? De todo corazón, respondió Sara, besándole. El teléfono sonó, sacando a Sara de sus cavilaciones. Era Eleanor, su madre. Cariño, empezó Eleanor, papá y yo estamos tan emocionados con la casa. No veo la hora de que podamos verla. Sara sonrió. Yo también, mamá. Espero que te guste. Oh, estoy segura de que me gustará. Sabes, estaba hablando con Vivian Lindgren. Sara se tensó. ¿Sí? Ella dijo que Murdoch compró una casa para ellos también. Qué coincidencia, ¿no? Deben de llevar mucho tiempo planeando esto. Sí, es inesperadamente coincidente, respondió Sara con cautela. Solo es extraño que no supieras nada al respecto, continuó Eleanor. Vivian dijo que estabas tan sorprendida como ellos. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Bueno, ya sabes, queríamos sorprendernos mutuamente, mintió, sorprendida por la facilidad con la que la mentira salió volando de sus labios. Después de la conversación con su madre, Sara se quedó sentada mirando un punto durante un largo rato. Algo iba mal, podía sentirlo, pero no sabía qué era. Recordó que Murdoch había perdido su trabajo hacía un año. Su empresa había quebrado y él se había encontrado en la calle. Al principio se había mostrado entusiasmado, diciendo que era una oportunidad para empezar su propio negocio. Pero con el paso de las semanas y los meses, Murdoch se fue retrayendo cada vez más. Soy un fracasado, dijo una noche, tras otro rechazo laboral. Mi padre tenía razón. No he sacado nada de mí. No es cierto, objetó entonces Sara. Eres un ingeniero con talento. Solo eres... ¿Solo qué? Murdoch la interrumpió. ¿Simplemente no encuentras trabajo en 6 meses? ¿Sentada en casa mientras tú nos mantienes a los dos? Sara se estremeció, volviendo al presente. Quería a Murdoch, pero últimamente sentía que había un creciente abismo entre ellos. Y esta casa, algo no estaba bien aquí. Abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía tomada el día de su boda, 5 años atrás. Ambos estaban radiantes de felicidad. ¿Dónde se había metido esa gente? Sara recordó el día de su boda, cómo Murdoch la había mirado mientras caminaba hacia el altar, cómo le temblaba la voz al pronunciar sus votos. Prometo ser siempre sincero contigo, dijo entonces. Juntos superaremos cualquier dificultad. ¿Y ahora? Ahora le miente sobre una casa inexistente. ¿Pero por qué? ¿Qué le llevó a hacerlo? Sara pensó en sus padres. John y Eleanor Callahan siempre la habían apoyado, habían creído en ella. Incluso cuando decidió convertirse en agente inmobiliaria en lugar de estudiar derecho, como ellos esperaban, aceptaron su decisión. Lo importante es que seas feliz, cariño, dijo entonces mamá. ¿Y los padres de Murdoch? Nunca parecían satisfechos con su hijo, siempre exigiendo más, siempre criticando. Tal vez por eso Murdoch sintió la necesidad de mentir sobre la casa, para ganarse por fin su aprobación. Sara suspiró. Quería a Murdoch, a pesar de todos sus defectos, pero esas mentiras estaban carcomiendo su relación desde adentro hacia afuera. ¿Cuánto tiempo podría durar? Recordó cómo le había sugerido a Murdoch que fuera a ver a un consejero hacía unos meses. Necesitas hablar con alguien, le había dicho. Esta depresión te está destruyendo. Murdoch estaba enojado entonces. No estoy loco, gritó. No necesito ningún psicólogo, necesito un trabajo. Sara se levantó con decisión. Tenía que hablar con Murdoch. Lo resolverán juntos. Deben hacerlo. De lo contrario, estas mentiras podrían arruinar no solo su matrimonio, sino a Murdoch como persona. Con ese pensamiento, recogió sus cosas y se dirigió a casa, sin saber qué otras sorpresas le tenía reservadas el destino. De camino, pensó en cómo abordar la conversación con su marido, cómo conseguir que se abriera,
que le dijera la verdad. Sara sabía que la conversación no sería fácil, pero también sabía que sin él, su matrimonio no tenía futuro, y estaba dispuesta a luchar por su amor, por el Murdoch del que una vez se había enamorado, porque en algún lugar de su interior él seguía allí, enterrado bajo el peso del fracaso, la decepción y las mentiras. «Te encontraré», susurró Sara, mirando la fotografía de su boda. «Te traeré de vuelta, Murdoch, me cueste lo que me cueste». Cuando Sara entró en el piso, Murdoch estaba sentado en el sofá, mirando la televisión. Ni siquiera giró la cabeza al oír abrirse la puerta. «Murdoch, tenemos que hablar», dijo Sara, intentando mantener la calma. «¿Sobre qué?», preguntó él, sin apartar los ojos de la pantalla. Sara respiró hondo, tratando de contener su irritación. «Sobre la casa que supuestamente compraste para tus padres, sobre por qué me la ocultaste, sobre lo que hay entre nosotros». Murdoch finalmente se volvió hacia ella. Algo parecido al pánico brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué hay que discutir? Ya te lo he explicado esta mañana». «Sí, lo hiciste». Sara se sentó en el borde de la silla frente a él. «Pero tu explicación no cuadra. Tu madre llamó a la mía. Dijo que la casa estaba lista para mudarse y tú dijiste que la estaban reformando». Murdoch se removió en su asiento. Ia no quería decepcionarlos. Todavía quedan algunas cosas por terminar, pero en general... «¡Basta!». Sara alzó la voz, sintiendo la ira hervir en su interior. «Basta de mentiras, Murdoch. Tengo la sensación de que ocultas algo. ¿Qué está pasando realmente?» «No pasa nada», Murdoch gruñó, saltando del sofá. «¿Por qué no puedes confiar en mí? ¿Por qué siempre tienes que tener el control de todo? Porque estás actuando raro». Sara se levantó también, mirando a su marido directamente a los ojos. «Te sientas en casa durante meses, sin buscar trabajo, y de repente anuncias que te has comprado una casa. ¿De dónde ha salido el dinero, Murdoch? ¿Qué es esta herencia de un tío del que nunca he oído hablar?» «Ah, eso es lo que es». Murdoch sonrió amargamente. «Es todo por el dinero, ¿no? ¿Sobre que yo no lo traiga a la casa?» «¿Qué? No, no se trata de eso». Sara estaba estupefacta ante este giro de los acontecimientos. «Vamos, Sara». Murdoch alzó la voz. «Vamos, dilo. Di que soy un inútil, que soy un perdedor que no puede mantener a su familia». «Murdoch, yo nunca...». «Gracias por no regañarme al menos con un trozo de pan», gritó, con la cara enrojecida por la ira. «Debe de ser duro vivir con un marido tan inútil». Sara se quedó paralizada, estupefacta por sus palabras. «¿Cómo puedes...?» «Nunca pensé en ti de ese modo». «Por supuesto que sí», Murdoch rió amargamente. «Santa Sara, tan comprensiva, tan paciente. ¿Sabes qué? Quizá deberías echarme. Soy inútil, ¿verdad? ¿Para qué necesitas semejante carga? ¡Basta!». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Deja de decir esas cosas. Te quiero, Murdoch. Creo en ti. ¿Por qué no puedes verlo?». «Porque no es verdad». Murdoch golpeó la pared con el puño, haciendo que Sara se estremeciera. «No puedes amar a un perdedor. Nadie puede. No eres un perdedor». Sara intentó acercarse a él, pero Murdoch retrocedió. «Eres un ingeniero con talento, tienes tantas ideas». «¿Ideas?». Murdoch la interrumpió. «Las ideas no valen nada, Sara. Lo que importa es el dinero. Y yo ni siquiera puedo comprar una casa en condiciones para mis padres». Sara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Creía que habías dicho que habías comprado una casa». Murdoch se quedó inmóvil un momento, dándose cuenta de su metedura de pata. «Quiero decir, una casa tan bonita como la que les compraste a tus padres. La mía no es tan bonita». Sara miró a su marido detenidamente. «Murdoch, no entiendo qué está pasando. En un momento dices que la casa es preciosa y al siguiente que no es lo bastante buena. ¿Cuál es la verdad?». «La verdad es que estoy tratando de hacerlo lo mejor posible»,
Murdoch gritó. Estoy tratando de ser un buen hijo, un buen marido, pero estoy fallando. No puedo estar a la altura de tus estándares, de los estándares de mis padres. Nadie te exige que seas perfecto, intentó tranquilizarle Sara. Solo queremos que seas sincero con nosotros. ¿Honesto? Murdoch sonrió con amargura. ¿Queréis que sea sincero? De acuerdo, te voy a ser sincero. Me siento como una completa nulidad. Te miro a ti, a tu éxito, y me siento físicamente enferma de lo inútil que soy comparada contigo. Sara sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Murdoch, por favor, no digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. No puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo que todo va bien. Sara se sentó a su lado, pero no lo tocó. Entonces hablemos de ello. Resolvámoslo todo juntos. Empecemos por la casa. Dime la verdad, Murdoch. ¿Qué está pasando realmente con esta casa? Murdoch la miró, con los ojos llenos de desesperación y miedo. Por un momento Sara pensó que estaba dispuesto a contárselo todo, pero entonces su rostro volvió a ser impenetrable. Ya te he dicho la verdad, dijo en voz baja pero con firmeza. He comprado la casa. No es tan bonita como me gustaría, pero está ahí. No te estoy mintiendo, Sara. Sara sintió que algo en su interior se quebraba. Sabía que Murdoch ocultaba algo, pero no podía entender qué era. Y esa falta de comprensión, ese muro entre ellos, le estaba causando un dolor casi físico. Está bien, dijo, poniéndose de pie. Si no estás dispuesto a ser sincero conmigo, no puedo obligarte. Pero que sepas esto, Murdoch, esta situación nos está destruyendo. Y si no nos enfrentamos a ella, no sé qué pasará después. Se dirigió al dormitorio, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Murdoch no la siguió. Sara se despertó con dolor de cabeza y pesadez en el pecho. La pelea de anoche aún resonaba en sus oídos. Se volvió, esperando ver la mitad vacía de la cama, pero Murdoch estaba allí, mirando inmóvil al techo. «Hola», dijo en voz baja, sin saber cómo iniciar una conversación. Murdoch giró la cabeza lentamente. Tenía la mirada perdida, casi muerta. «No puedo seguir con esto, Sara». Ella se apoyó en un codo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero el divorcio», dijo en voz baja pero firme. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. «Murdoch, no puedes...» «Sí puedo», se incorporó bruscamente. «Y lo digo muy en serio. Estoy harto de sentirme un maldito perdedor todos los días. Pero... podemos trabajar en ello». Sara trató de hablar con calma, aunque todo dentro estaba gritando. «Recurramos a alguien, hablemos». Murdoch se rió amargamente. «¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo mi mujer es una maldita superestrella y yo un don nadie? Eso no es verdad y lo sabes». «¿Lo sé?» Se levantó, empezando a pasear por la habitación. «Lo único que sé es que cada vez que tú triunfas, yo me siento más y más insignificante». Sara se levantó también. Estaba temblando. «¿Y esto es culpa mía? ¿Qué se suponía que debía hacer, Murdoch? ¿Fingir ser un fracasado para que te sintieras mejor?» «Diablos, no», golpeó su puño contra la pared. «Pero quizá podrías dejar de restregarme tus logros cada puta vez». «Yo nunca». «Compraste la casa de tus padres, Sara», gritó. «Una casa, y ni siquiera puedo pagar el puto alquiler». De repente Sara se congeló. «Espera, ¿y la casa que supuestamente compraste a tus padres?» Murdoch se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «De eso quería hablar. Quiero su casa». «¿Qué?» «La casa que compraste a tus padres. La quiero». Sara lo miró fijamente sin dar crédito a lo que oía. «¿Estás loco? Es la casa de mis padres. Y ahora va a ser mía», replicó Murdoch. «Considéralo una compensación por años de humillación». «¿Humillación?» Sara sintió que la ira le subía por dentro. «Estás mal de la cabeza.
No te voy a dar la casa de mis padres. Lo harás, se acercó, con los ojos encendidos. O le contaré a todo el mundo cómo me has estado reprimiendo durante años, cómo has disfrutado de tu superioridad. Esos son tonterías, susurró Sara. ¿Quién te creería? Créeme, querida, puedo ser muy persuasivo. Murdoch sonrió torcidamente, especialmente cuando se trata de mi humillación. Sara retrocedió, sin reconocer al hombre que tenía delante. ¿Quién eres? ¿Qué le pasó al hombre con el que me casé? Murió, respondió Murdoch, dirigiéndose a la puerta, lenta y dolorosamente, mientras tú construías tu brillante carrera. Salió dando un portazo, dejando a Sara aturdida. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Sara se movía mecánicamente por el piso, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Hacia el mediodía sonó el timbre. En la puerta estaban sus padres, John y Eleanor Callahan. ¡Oh, cariño! Eleanor abrazó inmediatamente a su hija. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué estás? Murdoch llamó, dijo John sombríamente. Dijo que te estabas divorciando y que quería nuestra casa. ¿Qué demonios está pasando aquí, Sara? Sara sintió que le temblaban las piernas. No lo sé. Todo está fuera de control. Caminaron hasta la sala de estar y Sara comenzó a relatar la historia de esta mañana. Antes de que pudiera terminar, el timbre volvió a sonar. Esta vez eran los padres de Murdoch, Howard y Vivian Lindgren. ¿Dónde está nuestro hijo?, preguntó Vivian desde el umbral. No lo sé, respondió Sara cansada. Se fue esta mañana. ¿Qué has hecho con él? Howard se cernió sobre ella amenazadoramente. Cálmate, intervino John interponiéndose entre ellos. ¿A quién vamos a culpar?, replicó Vivian. Nuestro hijo era un marido maravilloso hasta que ella empezó a presionarle con sus éxitos. Lleva presionándole toda la vida. Sara no pudo soportarlo. ¿Le has dicho alguna vez que estabas orgullosa de él? ¿Solo una vez? No te atrevas a decirnos cómo criar a nuestro hijo. Howard gritó. ¡Basta! La voz de Murdoch silenció a todos. Se paró en la puerta y su mirada era fría. He tomado una decisión. Nos vamos a divorciar. Y me quedo con la casa Callahan. Hijo, no puedes... Vivian comenzó. Puedo, replicó Murdoch. Y lo haré. Estoy cansado de ser un fracasado. Quiero empezar de nuevo. ¿Pero por qué nuestra casa?, preguntó John, tratando de mantener la calma. Porque me la merezco, respondió Murdoch, por años de humillaciones y sentimientos de inferioridad. Pero dijiste que nos habías comprado una casa, dijo Vivian perpleja. Murdoch se quedó helado, dándose cuenta de su error. Mentí, porque no podía admitir que soy un perdedor que ni siquiera puede mantener a su familia. Hubo un pesado silencio en la habitación. Murdoch, Sara comenzó tranquilamente. Sentémonos y hablemos de esto. Podemos encontrar una salida. No, Sara, negó con la cabeza. No hay salida. Quiero el divorcio y la casa. Es mi última palabra. Con esas palabras se dio la vuelta y se marchó, dejando a todos sorprendidos y desconcertados. Sara se hundió en el sofá, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No sabía qué pasaría a continuación, pero una cosa era segura: nada volvería a ser lo mismo. Sara se quedó de pie en medio del dormitorio mirando las cosas esparcidas por la cama. La maleta parecía burlarse de ella con la boca abierta. ¿Cómo había llegado al punto de meter su vida en varias maletas? El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. ¿Diga? Su voz sonaba cansada incluso para ella misma. ¿Sara? Soy Emily. ¿Estás bien? ¿Estás aguantando? Sara se apretó el puente de la nariz, tratando de contener las lágrimas que le salían. Emily había sido su mejor amiga desde el instituto. Sinceramente, no lo sé, Em. Es como si estuviera en una pesadilla. Me enteré de lo que pasó. Es solo que... Diablos, ni siquiera sé qué decir. Sí, sonrió Sara con amargura.
Bienvenida al club. Mira, quizá no deberías irte. Es tu piso compartido. Sara negó con la cabeza, aunque sabía que Emily no podía verla. No puedo quedarme aquí, Em. Cada rincón me recuerda a Murdoch, a lo que fue y a lo que ya no será. Puedes quedarte en mi casa, lo sabes. Gracias, pero ya he arreglado un piso. Necesito espacio para, no sé, para recomponerme. Vale. Emily podía oír la preocupación en su voz. Pero prométeme que no te aislarás. Todos estamos preocupados por ti. Lo prometo. Sara intentó sonreír. Gracias por llamar, Em. Sara colgó el teléfono y volvió a hacer la maleta. Cada cosa que doblaba llevaba un recuerdo. Aquí estaba el jersey que Murdoch le había regalado por su primer aniversario, y aquí estaba la foto de su luna de miel. Sara cogió el marco y miró las caras sonrientes. ¿Dónde se había metido aquella gente tan feliz? El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Murdoch. Oyó sus pasos acercándose al dormitorio. Así que te vas de verdad. Su voz era inesperadamente tranquila. Sara se volvió y lo miró. Esperabas algo diferente, después de todo lo que has dicho y exigido. Murdoch se pasó una mano por el pelo, y por un momento Sara vio en él al chico confuso del que una vez se había enamorado. Pero el momento pasó, y el desconocido volvió a plantarse ante ella. Yo solo... tartamudeó. No sabía que habías huido tan rápido. ¿Qué? ¿Salir corriendo? Sara sintió que la ira le hervía por dentro. Exiges el divorcio, quieres quitarles la casa a mis padres, ¿y esperas que me quede aquí sentada esperando a que entres en razón? No me refería a eso. Murdoch apartó la mirada. ¿Qué demonios querías decir? Sara tiró el portarretratos sobre la cama. Porque ya no te entiendo, Murdoch. ¿En qué te has convertido? ¿Qué le ha pasado al hombre que amaba? Se dio cuenta de que nunca sería lo bastante bueno, respondió Murdoch en voz baja. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para sus padres? ¿O para sí mismo? Murdoch guardó silencio y Sara negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más triste? Has sido lo bastante bueno. Siempre lo has sido, pero nunca te lo creíste. Cerró la maleta y la levantó de la cama. Me voy a ir. Dejaré las llaves sobre la mesa. Al pasar junto a Murdoch, Sara se detuvo un momento. Una parte de ella quería abrazarlo, decirle que todo iría bien, pero sabía que sería mentira. Adiós, Murdoch, dijo y salió del dormitorio. La puerta principal se cerró de golpe y Murdoch se quedó solo en el piso vacío. Se hundió lentamente en la cama, mirando las pertenencias dispersas de Sara. Empezó a darse cuenta de lo que había hecho. ¿Qué he hecho?, susurró en el vacío. El timbre de su teléfono le hizo estremecerse. En la pantalla apareció el nombre de su amigo Alex. ¿Hola? La voz de Murdoch sonaba ronca. ¿Murdoch? ¿Dónde demonios has estado? Llevo todo el día intentando llamarte. Estoy en casa. Murdoch se tragó el nudo en la garganta. Me he enterado de lo que ha pasado. ¿Qué carajo, amigo? ¿De verdad exigiste la casa de los padres de Sara? Murdoch cerró los ojos. Sí, yo... no sé qué me pasó, Alex. ¿No lo sabes? Se podía oír la incredulidad en la voz de Alex. Murdoch, estás arruinando tu vida. ¿Y con qué propósito? ¿Para demostrar algo a tus padres? No lo entiendes, empezó Murdoch. No, tú eres el que no lo entiende. Le interrumpió Alex. ¿Tienes idea de lo que parece desde fuera? Pareces un maldito lunático que ha decidido vengarse de su mujer por sus propios complejos. Las palabras de Alex golpearon a Murdoch como una bofetada. De repente vio la situación a través de los ojos de los demás y se asustó. Dios, Alex, ¿qué se supone que debo hacer? Para empezar, déjate de tonterías sobre la casa. Luego discúlpate con Sara y sus padres. Y por el amor de Dios, ve a un consejero. Murdoch asintió, olvidando que Alex no podía verle. Tienes razón, metí la pata, ¿no?
Todavía no está todo perdido, amigo, pero tienes que actuar rápido. Después de su conversación con Alex, Murdoch se sentó mirando fijamente un punto durante mucho tiempo. Su mirada se posó en el espejo situado frente a la cama. Se levantó y se acercó, mirando su reflejo. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde se había metido aquel tipo ambicioso que soñaba con cambiar el mundo? ¿Cuándo se había convertido en este hombre amargado y envidioso? En un arrebato de ira contra sí mismo, Murdoch golpeó el espejo con el puño. El cristal se hizo añicos y cayó al suelo. Miró su reflejo distorsionado en el espejo hecho añicos y le pareció que era un reflejo exacto de su alma, rota, destrozada, perdida. La sangre goteaba de su mano sobre los fragmentos, pero Murdoch apenas notaba el dolor. El dolor físico no era nada comparado con la conciencia de lo que había hecho. El timbre de la puerta lo sacó de su aturdimiento. En la puerta estaba Emily, la mejor amiga de Sarah. «He venido a recoger el resto de las cosas de Sarah», dijo secamente al pasar junto a él. Murdoch asintió en silencio, sin saber qué decir. Emily se detuvo al ver su mano ensangrentada y el espejo roto. «Jesús, Murdoch, ¿qué estás haciendo?» No lo sé», respondió él con sinceridad. Emily sacudió la cabeza. «Sabes, siempre pensé que eras un buen tipo, un poco inseguro, pero bueno. ¿Qué pasó con ese tal Murdoch?» «Se perdió en algún lugar del camino», respondió en voz baja. Emily suspiró y le puso una mano en el hombro, sorprendida. «Escucha, Murdoch, sé que lo estás pasando mal, pero lo que estás haciendo ahora no es la solución. No solo le haces daño a Sarah, sino a ti mismo». Murdoch levantó una mirada hacia ella, llena de dolor y desesperación. «No sé cómo arreglar esto, Emily. Empieza por dejar de destruirte a ti mismo», asintió ella a su mano. «Y después, quizá deberías hablar con alguien, profesionalmente». Murdoch asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Gracias, Emily, y dile a Sarah que lo siento, aunque sé que no es suficiente». Emily recogió el resto de las pertenencias de Sarah y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Sabes, Murdoch, no todo está perdido, pero solo tú puedes decidir si merece la pena luchar por lo que tenías». Con esas palabras se marchó, dejando a Murdoch solo con sus pensamientos y su reflejo roto. Murdoch permaneció sentado en el suelo entre los fragmentos durante mucho tiempo aquella noche, intentando recomponer no solo el espejo roto, sino también los fragmentos de su vida. Se dio cuenta de que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió determinación. La determinación de ser un hombre mejor, de corregir sus errores y tal vez algún día ganarse el perdón de Sarah. Pero primero tenía que aprender a perdonarse a sí mismo. Murdoch estaba de pie en medio del amplio salón, sintiéndose como un intruso en una casa que ahora, por alguna retorcida lógica, le pertenecía. La luz del sol que entraba por los grandes ventanales parecía inapropiadamente brillante para la oscuridad que se arremolinaba en su alma. «Hijo, ¿estás seguro de que esto es? ¿Está bien?» La voz de su madre lo sacó de su ensueño. Vivian Lindgren estaba junto a la chimenea, frotándose nerviosamente el collar que llevaba al cuello. Su marido, Howard, examinaba cabizbajo las fotos de la familia Callahan colgadas en las paredes. «¿Tenemos elección?», Murdoch respondió bruscamente, arrepintiéndose de inmediato de la dureza de su tono. «Lo siento, mamá. Es que no sé qué hacer ahora. ¿Por qué no empiezas por explicarme qué demonios estamos haciendo aquí?» Howard se volvió hacia su hijo, con la cara roja de ira apenas contenida. «Dijiste que nos habías comprado una casa, y ahora nos mudamos a casa de los padres de tu mujer». «Exmujer», se corrigió, sacudiendo la cabeza. Murdoch sintió que un nudo le subía a la garganta. Metí la pata, papá. No te compré una casa. Te mentí». «¿Qué?»
Vivian atónita, tapándose la boca con la mano. ¿Por qué demonios? Howard dio un paso hacia su hijo, con los puños cerrados. Murdoch dio un paso atrás, sintiendo que todo su interior se apretaba de vergüenza y miedo, porque no podía soportar la idea de ser un fracasado, de no poder hacer por ti lo que Sarah hizo por sus padres. ¿Y por eso decidiste quitarles la casa? Vivian podía oír la incredulidad en su voz. Yo no sé qué me pasó. Murdoch se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. Solo quería demostrar que valía algo. Quería que estuvieras orgulloso de mí. ¿Orgulloso? Howard se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Crees que podemos estar orgullosos de un hijo que miente y roba? Las palabras de su padre golpearon a Murdoch como una bofetada. Levantó la mirada, llena de dolor y desesperación. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orgulloso de mí, papá? Cuando no estuve a la altura de tus expectativas. Un pesado silencio se hizo en la habitación. Vivian cambió la mirada de su marido a su hijo, sin saber qué decir. Murdoch, dijo finalmente en voz baja, siempre te hemos querido, pero esto no es lo que te enseñamos. No, Murdoch sonrió amargamente. Me enseñasteis a ser el mejor. Siempre. A cualquier precio. Pues enhorabuena. Me he convertido en el mejor en destruir mi propia vida. Howard suspiró pesadamente y se sentó en la silla frente a su hijo. ¿Qué vas a hacer ahora? Murdoch negó con la cabeza. No lo sé. Simplemente no lo sé. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Los tres se quedaron inmóviles, mirándose. Yo abro, dijo Murdoch, levantándose. Sarah estaba en el umbral. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas, pero su mirada era dura. ¿Sarah? Murdoch sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué haces aquí? Esa es mi pregunta, Murdoch, respondió ella, pasando junto a él hacia la casa. ¿Qué haces en casa de mis padres? Murdoch cerró la puerta y se volvió hacia ella. No sé cómo explicarlo. Inténtalo. Sarah cruzó los brazos sobre el pecho. Porque me he pasado los últimos días intentando averiguar qué pasa por tu cabeza, y sigo perpleja. Vivian y Howard salieron al pasillo al oír la voz de Sarah. Oh, tú también estás aquí. Sarah les saludó con la cabeza. Bien, quizá puedas explicarme por qué tu hijo decidió arruinarnos la vida. Sarah, cariño, empezó Vivian, pero Sarah levantó la mano deteniéndola. No, quiero que me lo diga Murdoch. ¿Por qué, Murdoch? ¿Por qué mentiste sobre la casa para tus padres? ¿Por qué me pides el divorcio y la casa de mis padres? ¿Qué he hecho para merecer esto? Murdoch sintió que las lágrimas le llegaban a la garganta. Tú no hiciste nada, Sarah. Todo ha sido cosa mía. Simplemente no podía soportar la idea de ser un perdedor. ¿Un perdedor? Sarah sacudió la cabeza. ¿Quién te dijo que eras una perdedora? Nadie tuvo que decirlo, intervino Howard. Se convenció a sí mismo de ello. Papá, por favor, refunfuñó Murdoch. No, déjale hablar, dijo Sarah. Quiero entender lo que está pasando. Nuestro hijo siempre ha sido demasiado sensible a las críticas, continuó Howard, siempre comparándose con los demás. Y cuando tuviste éxito, Sarah, no pudo soportarlo. ¿Así que es culpa mía? La incredulidad era audible en la voz de Sarah. ¡No!, exclamó Murdoch. No, no es culpa tuya, es culpa mía. Solo estoy confundido. Te vi triunfando, comprando una casa para tus padres, y yo sentí que no era nada. ¿Y por eso decidiste mentir? ¿Quitarles la casa a mis padres? Sarah negó con la cabeza. Murdoch, eso es una locura. Lo sé, respondió él en voz baja. Sé que es una locura. No sé qué me ha pasado. Sarah respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Sabes qué es lo más triste? Nunca pensé en ti como un perdedor. Te quería por lo que eres. Pero tú
No podías amarte a ti mismo. Sus palabras golpearon a Murdoch justo en el corazón. Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sara, yo lo siento mucho. Lo arruiné todo. Sí, lo hiciste, estuvo de acuerdo. Y no sé si se puede arreglar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Murdoch, sintiendo que todo su interior se apretaba de miedo y culpa. Sara lo miró durante un largo momento. Quiero que seas sincero, contigo mismo, conmigo, con tus padres. Quiero que dejes de vivir las expectativas de otra persona y empieces a vivir tu propia vida. No sé cómo, admitió Murdoch. Entonces aprende cómo, dijo Sara con firmeza, porque hasta que no lo hagas, seguirás arruinando no solo tu vida, sino la de los que te quieren. Con estas palabras, se dio la vuelta para marcharse. En la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Y Murdoch, deja la casa a mis padres. Es lo único correcto que puedes hacer ahora. La puerta se cerró de golpe y Murdoch se quedó de pie, sintiendo el peso de sus actos presionándole los hombros. Miró a sus padres, viendo una mezcla de decepción y simpatía en sus ojos. «Tiene razón, hijo», dijo Vivian en voz baja. «Este no es nuestro sitio». Murdoch asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo veía ese camino con claridad. «Lo sé, mamá», respondió. «Sé lo que hay que hacer». Sara estaba sentada en su piso provisional, mirando por la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, creando un ruido monótono que resultaba extrañamente tranquilizador para sus nervios crispados. Había pasado una semana desde que descubrió a Murdoch en casa de sus padres, pero la sensación de surrealismo no la había abandonado. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. El nombre de su madre apareció en la pantalla. «Hola, mamá», respondió Sara, intentando que su voz sonara alegre. «Cariño, ¿cómo estás?». Eleanor notaba la preocupación en su voz. Sara suspiró. «Sinceramente, no lo sé. Todo está un poco borroso». «Lo entiendo, querida. Escucha, Murdoch vino a vernos hoy». Sara se enderezó bruscamente. «¿Qué? ¿Por qué?». Él se disculpó y devolvió las escrituras de la casa. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿El qué? Sí, cariño. Dijo que se había dado cuenta de lo horrible que había sido su comportamiento. Parecía destrozado. Sara cerró los ojos, tratando de hacer frente a las emociones. ¿Y qué le dijiste? Tu padre era... Bueno, ya conoces a tu padre, pero yo... Puedo ver que el chico está sufriendo de verdad. ¿El chico? Sara no pudo contener una risa amarga. Mamá, tiene 32 años. Es un hombre adulto que debería ser responsable de sus actos. Lo sé, querida. Es que... quizá deberías hablar con él. Sara negó con la cabeza, aunque sabía que su madre no podía verla. Ahora no, mamá. No estoy preparada. Después de hablar con su madre, Sara permaneció sentada largo rato, sumida en sus pensamientos. Una parte de ella quería creer que Murdoch realmente se había dado cuenta de sus errores, pero otra parte tenía miedo de volver a abrirse a él, de volver a confiar en él. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Murdoch estaba en el umbral, empapado hasta los huesos. «Sara», exhaló, «siento venir sin avisar. Tenía que verte». Sara dudó un segundo, pero luego dio un paso atrás, dejándole entrar. «Estás toda mojada. Te traeré una toalla». Cuando volvió con la toalla, Murdoch seguía de pie en el pasillo, como si tuviera miedo de dar un paso más. «Gracias», murmuró, aceptando la toalla. «Sara, yo he venido a disculparme, otra vez, y a explicarte, si me dejas». Sara cruzó los brazos sobre el pecho. «Te escucho». Murdoch respiró hondo. «He ido a un consejero, varias sesiones esta semana, y me he dado cuenta de muchas cosas sobre mí mismo, sobre nosotros». «¿Y de qué te diste cuenta?».
Sara trató de mantener la voz neutra. Me di cuenta de que he pasado toda mi vida tratando de cumplir con las expectativas de otras personas, las de mis padres, las de la sociedad, incluso las tuyas, aunque tú nunca me presionaste. Tenía tanto miedo de decepcionar a todo el mundo que acabé decepcionándome a mí misma. Sara guardó silencio, dándole la oportunidad de continuar. Cuando tuviste éxito, compraste una casa para tus padres. Debería haberme alegrado por ti, pero en lugar de eso, me sentí como si nada. Y en lugar de hablar contigo, de pedirte ayuda, yo empecé este loco juego de mentiras y manipulación. ¿Por qué, Murdoch? Sara preguntó en voz baja. ¿Por qué no pudiste simplemente hablar conmigo? Murdoch sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. Porque tenía miedo. Miedo de que si veías lo débil e insegura que era, te desenamorarías de mí. Oh, Murdoch. Sara sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. No te amé por tus logros o estatus. Te amé por lo que eres. Ahora lo sé, asintió Murdoch. Y me duele aún más darme cuenta de lo que he hecho. Sara se acercó y le miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué quieres ahora, Murdoch? Quiero hacer las cosas bien, respondió él sin vacilar. Pero sé que eso es imposible. He causado demasiado dolor. A ti, a tus padres, incluso a mis propios padres. Yo solo quiero que sepas que me doy cuenta de mis errores, y voy a trabajar en mí misma para no volver a hacer algo así. Sara sintió que su corazón se debatía entre el deseo de creerle y el miedo a que le hicieran daño de nuevo. Murdoch, yo no sé qué decir. Parte de mí quiere creerte, pero la otra parte de mí todavía está tan herida. Murdoch asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo comprendo, y no te estoy pidiendo que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que trabajaré en mí mismo. Y tal vez un día, al menos podamos hablar sin este dolor entre nosotros. Sara sintió que algo en su interior temblaba. Tal vez, respondió en voz baja. Pero ahora mismo, necesito tiempo, Murdoch. Los dos necesitamos tiempo. Murdoch asintió, secándose las lágrimas. Lo comprendo. Gracias por escucharme, Sara, me voy. Se giró para dirigirse a la puerta, pero se detuvo y se dio la vuelta. Sabes, el psicólogo me preguntó qué siento cuando pienso en ti. ¿Y sabes qué le contesté? Dije que me siento ligero. Siempre has sido la luz de mi vida, Sara. Y yo siento mucho haber intentado apagar esa luz. Con esas palabras se marchó, dejando a Sara de pie en el pasillo, aturdida y perdida. Se hundió en el sofá, sintiendo que sus emociones la abrumaban. Una parte de ella quería correr tras Murdoch, abrazarlo y decirle que todo iba a salir bien. Pero la otra parte sabía que ambos necesitaban tiempo y espacio para recuperarse. Sara cogió el teléfono y marcó el número de su amiga Emily. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien. Sara colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Seguía lloviendo, pero un tenue rayo de sol se abría paso entre las nubes. Tal vez, pensó, sea una señal. Una señal de que, después de todas las tormentas de su vida, algún día volvería a salir el sol. Había pasado un mes desde que Murdoch había ido a casa de Sara para disculparse. 30 días llenos de reflexión, dudas y tratando de recomponer los pedazos de su vida. Sara estaba sentada en la cafetería, golpeando nerviosamente con los dedos su taza de café frío. Había quedado con Murdoch y ahora le esperaba sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. El timbre de la puerta tintineó y ella levantó la vista. Murdoch entró y miró a su alrededor. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió débilmente y se dirigió a la mesa de ella. «Hola», dijo en voz baja, sentándose frente a ella. «Hola», respondió Sara, intentando acallar el temblor de su voz. Se produjo una pausa incómoda. Ambos no sabían por dónde empezar la conversación. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente Murdoch.
Sara se encogió de hombros. Sinceramente, no lo sé. Cada día es como una montaña rusa. ¿Y tú? Murdoch asintió. Lo comprendo. Sigo viendo a un consejero. Me ayuda. Eso es bueno. Sara trató de sonreír. Me alegro de que estés trabajando en ti mismo. Se hizo de nuevo el silencio. La camarera se acercó para tomar el pedido de Murdoch y eso les dio a ambos un breve respiro. Sara, empezó Murdoch cuando la camarera se fue. Quiero que sepas que me doy cuenta del dolor que te he causado a ti y a tu familia, y yo quiero hacer todo lo posible para arreglar las cosas. Sara respiró hondo. Murdoch, te lo agradezco. De verdad que lo aprecio. Pero, ¿cómo te imaginas hacer las cosas bien? Después de todo lo que ha pasado, Murdoch bajó los ojos. Sé que algunas cosas no se pueden batazo, así como así, pero espero que con el tiempo podamos al menos reconstruir la confianza entre nosotros. Confianza, sonrió Sara con amargura. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de todo esto? Ni las mentiras sobre la casa, ni tus exigencias de divorcio. Es que no me he dado cuenta de lo mucho que has estado sufriendo todo este tiempo. ¿Cómo puedes confiar en mí después de eso? Murdoch la miró sorprendido. Sara, no es culpa tuya. Me aislé de ti. No te di la oportunidad de ayudarme. Pero debería haberme dado cuenta. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Soy tu mujer. Era tu mujer. Murdoch extendió cautelosamente la mano por encima de la mesa, pero se detuvo, vacilante de tocarla. Sara, escúchame. Mis problemas de autoestima no son culpa tuya. Es el resultado de muchos años y muchos factores. Mis padres, la sociedad, mis propias expectativas sobre mí misma. Siempre has estado ahí para mí. Yo solo no sabía cómo aceptar ese apoyo. Sara asintió, secándose las lágrimas. Sabes, he estado pensando mucho en nosotros este mes, sobre cómo llegamos a este punto, y me he dado cuenta de que ambos cometimos errores. ¿Qué quieres decir? Murdoch preguntó. Estaba tan metido en mi carrera, en mis logros, que tal vez no estaba prestando suficiente atención a tus sentimientos. Pensé que te estaba apoyando, pero tal vez solo no me di cuenta de lo difícil que era para ti. Murdoch sacudió la cabeza. Sara, no te culpes. No hiciste nada malo al tener éxito. No, pero quizá podría haber sido más considerada, más sensible a tus experiencias. Se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La camarera trajo el café de Murdoch, que lo removió distraídamente con una cuchara. «¿Sabes?», dijo finalmente, «mi psicólogo me dijo algo interesante la semana pasada. Dijo que a veces tenemos tanto miedo de perder lo que tenemos que lo destruimos nosotros mismos para al menos controlar el proceso de destrucción». Sara le miró. «¿Crees que eso es lo que hiciste?». Murdoch asintió. «Podría ser. Tenía tanto miedo de que algún día te dieras cuenta de lo perdedor que era que decidí mostrarte la peor versión de mí mismo, para que cuando te fueras pudiera decirme a mí mismo, claro que se fue, mira qué horrible eres». «Oh, Murdoch», Sara sintió que su corazón se apretaba de dolor. «Nunca pensé que fueras un perdedor. Ahora lo sé», sonrió débilmente. «Y eso hace que mis acciones sean aún más imperdonables». Sara respiró hondo. ¿Sabes qué es lo más duro de todo esto? Que todavía te quiero, Murdoch. A pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo que ha pasado, te sigo queriendo. Murdoch sintió que un nudo le subía a la garganta. «¿Sara? ¿Yo? No, déjame terminar». Ella levantó una mano. «Te quiero, pero no sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si podremos volver a lo que teníamos». Murdoch asintió, tragándose las lágrimas. «Te comprendo, y no te estoy pidiendo que me perdones ahora. Yo solo quiero una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar,
que puedo ser mejor persona. Sara lo miró fijamente durante un largo momento, como si tratara de ver en sus ojos las respuestas a todas sus preguntas. No lo sé, Murdoch. De verdad que no lo sé. Lo comprendo, respondió él en voz baja, pero que sepas que trabajaré en mí misma, todos los días, y si un día decides que estás listo para darnos otra oportunidad, aquí estaré. Sara asintió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Gracias por tu honestidad, Murdoch. Es importante para mí. Se sentaron en silencio, terminando su café. Cada uno pensaba en el pasado, en el presente y en el futuro incierto que les esperaba. Cuando llegó el momento de despedirse, ambos se levantaron, arrastrando los pies torpemente. ¿Puedo darte un abrazo?, preguntó Murdoch en voz baja. Sara dudó un segundo, pero luego asintió. Se abrazaron, y por un momento ambos sintieron un eco de la calidez y la cercanía que una vez los había unido. «Cuídate, Murdoch», dijo Sara, separándose. «Tú también, Sara», respondió él. «Y gracias por esta reunión, por escucharme». Sara asintió y lanzándole una última mirada, salió del café. Murdoch permaneció de pie, observándola a través de la ventana. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de esperanza. La esperanza de que algún día los pedazos de su destrozada relación pudieran unirse en una nueva imagen, tal vez incluso más fuerte. Habían pasado 6 meses desde el día en que Sara y Murdoch se conocieron en el café. 6 meses llenos de trabajo personal, reflexión y cicatrización gradual de las heridas del pasado. Sara estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Su negocio inmobiliario prosperaba, pero el éxito ya no le producía la euforia de antes. Había aprendido a apreciar los pequeños placeres de la vida, a encontrar placer en las cosas sencillas. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. «¿Hola? ¿Sara? Soy Murdoch». Sintió que el corazón le daba un vuelco. A pesar del tiempo transcurrido, su voz seguía despertando en ella una tormenta de emociones. «Hola, Murdoch. ¿Cómo estás?» Bien. Escucha, sé que esto puede parecer extraño, pero ¿te gustaría que nos reuniéramos? Hay algo de lo que me gustaría hablarte en persona». Sara dudó un momento, pero luego asintió con decisión. «De acuerdo. ¿Quedamos en el parque dentro de 1 hora?» «Estupendo. Gracias, Sara». 1 hora más tarde, Sara caminaba por un callejón del parque, con las hojas otoñales crujiendo bajo sus pies. Vio a Murdoch sentado en un banco junto a la fuente. Parecía diferente, más tranquilo, más seguro de sí mismo. «Hola», le dijo, acercándose. Murdoch levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa genuina, sin una sombra de la incertidumbre que siempre había acechado en las comisuras de sus labios antes. «Hola, Sara. Gracias por venir». Se sentaron en el banco, manteniendo un poco de distancia entre ellos. «¿De qué querías hablar?», preguntó Sara, intentando que su voz sonara despreocupada. Murdoch respiró hondo. «Tengo un trabajo, en energía solar, como siempre había soñado». «Murdoch, eso es maravilloso». Sara estaba realmente contenta. «Me alegro mucho por ti». «Gracias», sonrió él. «Pero eso no es todo. He empezado mi propio proyecto. Estoy desarrollando un nuevo tipo de panel solar, más eficiente y asequible». Sara se sintió abrumada de orgullo por él. «Es increíble. Siempre has sido un ingeniero con talento». «Sí, pero antes no creía en mí mismo lo suficiente como para actuar». Murdoch sacudió la cabeza. «Sabes, estos meses han sido difíciles, pero también han sido increíblemente importantes para mí. He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre mis miedos y complejos». Sara asintió. «Me alegro de que hayas encontrado tu camino». «Es gracias a ti, Sara», dijo Murdoch en voz baja. «Siempre creíste en mí
incluso cuando yo no creía en mí mismo, e incluso después de todo lo que he hecho, me diste la oportunidad de ser mejor persona. Sara sintió que un nudo le subía a la garganta. Murdoch, yo... No. Déjame terminar, la interrumpió él suavemente. Sé que te he causado un gran dolor, y nunca me lo perdonaré del todo, pero quiero que sepas que trabajo cada día para convertirme en un hombre digno de tu confianza y respeto. Sara se quedó en silencio sin saber qué decir. Murdoch continuó. No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Sé que probablemente sea demasiado tarde para nosotros, pero quiero que sepas que has cambiado para siempre mi vida para mejor, y te estaré eternamente agradecida por ello. Sara sintió una lágrima rodar por su mejilla. Murdoch, yo no sé qué decir. Estoy tan orgullosa de ti, la forma en que manejaste todo esto. Murdoch le cogió la mano con suavidad. Sara, sé que no podemos volver a como estaban las cosas. Han pasado demasiadas cosas, pero ¿podríamos empezar de nuevo? No como marido y mujer, sino simplemente como dos personas que una vez se quisieron y que tal vez aún puedan encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Sara lo miró durante un largo momento, sintiendo cómo el miedo y la esperanza luchaban en su alma. No lo sé, Murdoch. Realmente no lo sé. Él asintió, sonriendo comprensivamente. Yo sí lo comprendo, y no te estoy metiendo prisa. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación, sea cual sea la forma que adopte. Se sentaron en silencio, mirando la luz del sol jugar en la fuente. Sara sentía que algo nuevo crecía en su interior, no el viejo amor ciego, sino un sentimiento más profundo y consciente. «Sabes», dijo finalmente, «yo también me he dado cuenta de muchas cosas durante este tiempo, sobre mí, sobre nosotros, y me he dado cuenta de que también he cometido errores». Murdoch escuchó atentamente sin interrumpir. Estaba tan centrada en mi éxito que me olvidé de lo más importante, nosotros, nuestra relación. Creía que te estaba apoyando, pero, en realidad, tal vez no me di cuenta de lo difícil que era para ti. Sara, tú no tienes la culpa de mis problemas, dijo Murdoch suavemente. No, pero podría haber sido más considerada, negó con la cabeza. Los dos podríamos haber hecho muchas cosas de otra manera. Murdoch asintió. Sí, probablemente tengas razón, pero, ¿sabes qué? Quizá eso es lo que nos hace más fuertes ahora, el hecho de que ambos nos demos cuenta de nuestros errores y estemos dispuestos a trabajar en nosotros mismos. Sara sonrió débilmente. Quizá tengas razón. Volvieron a callarse, pero ahora era un silencio acogedor, lleno de comprensión y aceptación. Entonces, ¿qué te parece? Murdoch preguntó en voz baja. ¿Podríamos intentarlo? ¿Empezar de nuevo? Sara respiró hondo. Creo que podríamos intentarlo. Pero despacio, Murdoch, paso a paso. La cara de Murdoch se iluminó con una sonrisa. Por supuesto, podríamos empezar con la amistad, simplemente charlando, conociéndonos de nuevo. Sara asintió. Me gusta esa idea. ¿Entonces podríamos empezar con un café? Murdoch sugirió. Hay una nueva cafetería no muy lejos de aquí. He oído que allí tienen unos cafés con leche estupendos. Suena genial, sonrió Sara. Se levantaron del banco y caminaron lentamente por el callejón. Todavía había distancia entre ellas, pero ya no el abismo que las había separado meses atrás. De camino a la cafetería, hablaron de cosas sencillas, el trabajo, el tiempo, las nuevas películas, pero detrás de esos temas mundanos había algo más, el deseo de entenderse, de escuchar y ser escuchados. En la cafetería pidieron un café con leche y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Sara observó a Murdoch hablar de su nuevo proyecto y vio en sus ojos el fuego que una vez la había enamorado de él. Siempre supe que eras capaz de hacer grandes cosas. Me alegro de que, por fin, tú también lo creas. Murdoch sonrió.
Gracias, Sara. Tu fe en mí siempre ha significado más de lo que puedes imaginar. Se sentaron en la cafetería durante varias horas, hablando de todo y de nada. Cuando llegó el momento de despedirse, ambos sintieron una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Ha estado bien, dijo Sara, de pie a la salida de la cafetería. Sí, coincidió Murdoch. ¿Quizá podríamos repetirlo alguna vez? Sara asintió. Me gustaría. Intercambiaron un incómodo abrazo y Sara sintió que algo en su interior se descongelaba. Tal vez, pensó, tuvieran una oportunidad después de todo. De camino a casa, Sara reflexionó sobre el día transcurrido, sobre Murdoch, sobre sí misma, sobre su futuro común, que ahora no parecía tan imposible. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante, muchas conversaciones y probablemente lágrimas, pero también sabía que ambos estaban preparados para este viaje. En casa, Sara se asomó a la ventana y contempló la ciudad, coloreada por los tonos dorados del sol poniente. Recordó las palabras que Murdoch le había dicho una vez. Siempre has sido la luz de mi vida. Ahora se daba cuenta de que esa luz estaba en los dos, y juntos podrían brillar más que nunca. Sara sonrió al ver su reflejo en el cristal. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de un futuro mejor. Y estaba dispuesta a luchar por ese futuro, paso a paso, día a día. Porque a veces, para construir algo verdaderamente fuerte, primero hay que destruir lo viejo. Y ahora, sobre las ruinas de su pasado, Sara y Murdoch podían crear juntos algo nuevo y hermoso. Algo basado en el respeto mutuo, la comprensión y el profundo amor que, contra todo pronóstico, nunca se había desvanecido en sus corazones. El futuro era incierto, pero ya no daba miedo. Llamaba con sus posibilidades, sus nuevos horizontes. Y Sara estaba lista para entrar en él, de la mano de Murdoch, no como su esposa, ni como su apoyo, sino como una compañera en pie de igualdad, dispuesta a superar las dificultades y a alegrarse de las victorias juntos. Aquel día no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que escribirían juntos, línea a línea, día a día. Y quién sabe, quizá esta nueva historia sea incluso mejor que la que dejaron atrás.